La consejería bíblica es el reconocimiento de que las Sagradas Escrituras son suficientes para lidiar con cualquier problema personal o interpersonal que no esté relacionado con un diagnóstico físico o médico en la vida de un creyente en su vida. En realidad, confrontamos situaciones en el diario vivir. La pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que la Iglesia enfrenta de manera interna y cómo confronta estos? ¿Qué tan pertinente es ante las necesidades de la feligresía y cómo los encamina mediante la consejería bíblica a soluciones reales y comprometedoras? A través de este espacio esperamos proveer información que pueda ser de ayuda y a la vez también de edificación para que podamos entonces manejar las situaciones internas y continuar en la marcha de la fe para poder ser creyentes funcionales ante las crisis que puedan sobrevenir. Les habla el profesor Junior Pérez y esperamos que este espacio pueda ser de bendición a vuestras vidas. Bendiciones. Amén. Ahí estamos, Junior. Amén. Amén. Bendiciones a todos nuevamente. Vamos a estar tocando el tema la pornografía, la concubina que destruye nuestra relación. Bien, vamos a estar tocando aquí cómo superar la adicción. Vamos a ver que la pornografía no es adictiva. Vamos a hablar de recursos emocionales. Vamos a hablar de lo que es la adicción. Cómo alejarnos de la pornografía, la función del Espíritu Santo, cuál es la solución que Dios ofrece, qué pasa cuando no nos rendimos ante lo que podríamos llamar este tipo de conducta, ¿no? Vamos a hablar también de las adicciones, la disposición de Dios. Vamos a identificar detonantes, cómo tratar con pornografía. Vamos a definir lo que es la pornografía y lidiando con conducta sexual. ¿Qué importancia tiene el crecimiento espiritual? Las relaciones de pareja. Hablaremos también de la pornografía a nivel de las relaciones y la pornografía como una proliferación y lo importante de la relación espiritual. Vamos a ver puntos de vista en la relación. ¿Cuáles serán las mejores estrategias? ¿Qué dijo Jesús con relación a esto? Y si habemos personas que estamos involucradas en la pornografía, vamos a identificarlo. Y la sexualidad, vamos a ver la obra del Espíritu Santo, los tipos de trauma y lo que se conoce más bien como consumiendo pornografía. Estos son aspectos que yo quiero hablarles a ustedes dentro de esta sección, porque tenemos que darnos cuenta que tenemos que observar que hay también etapas de la adicción y eso lo vamos a mencionar más adelante. Ahora, ¿cómo superar la adicción? Mire, no todos los que están expuestos quedan adictos a la pornografía, ya sea jóvenes, adolescentes, adultos. Hay gente que lo hace por curiosear, otros lo hacen por experimentar. Entonces, el detalle de esto es que hay personas que curiosean y no vuelven a conectarse, pero la exposición no lo lleva a un hábito o a una recurrencia. Entonces, ¿qué sucede? Lo que hace la pornografía adictiva, escuche bien, todo tipo de adicción, ya sea marihuana, cocaína,
juegos, sexo. Lo que lo hace adictivo es la constitución emocional del individuo que lo consume. Es por eso que la base de toda adicción no está fuera del individuo. Lo que lo hace adictivo es la constitución interna de la persona. Y esto es algo que tenemos que tener claro, no tan solamente en la pornografía, en otros tipos de adicciones. Ahora, mientras más recursos emocionales, mayor es la probabilidad de no quedar atrapado en este tipo de adicción. Y no importa el tipo de adicción, como habíamos señalado anteriormente. Mientras menos recursos emocionales, mayor la probabilidad y el riesgo de quedar atrapado en la adicción. Y este principio usted lo puede aplicar a cualquier crisis adictiva, como señalamos, sea marihuana, cocaína, juegos y otros. Ahora bien, tenemos que ver que la adicción, en realidad, cuando vamos a trabajar en la adicción, y ustedes que son miembros de iglesias o miembros de una congregación, tenemos que ver que la adicción es una crisis que se conoce como intrapsíquica, que está dentro de la cabeza, para decirlo más de campo, ¿no? Ahora, y como es intrapsíquica, esto quiere decir que hay una parte cognitiva, una parte emocional, una parte conductual y una esfera espiritual que se ven afectadas. La parte cognitiva tiene que ver con los pensamientos, la formación de esos pensamientos. La parte emocional es cómo manejo la emoción mediante ese concepto del pensamiento. La parte conductual es lo que es cómo me comporto y manejo mi emoción y pensamiento. Y la esfera espiritual, qué recursos yo tengo que me ayudan entonces a lidiar de tal manera que me pueda comportar apropiadamente sobre esos pensamientos que puedan sobrevenir. Y es por eso que es importante que nosotros identifiquemos que esto es una condición de carácter mental intrapsíquico. Ese es el término que se utiliza. Mire, decirle a una persona que se aleje de la pornografía es una buena estrategia, pero no es la solución. Una persona que no tenga acceso a la pornografía porque no tiene los recursos tecnológicos, esa persona puede desarrollar mediante el pensamiento, mediante la emoción y la conducta, pensamientos de carácter pornográfico. Y significa porque la persona no ha podido resolver ese problema de una forma lo que se llama holística. Y entiéndase holística que no ha resuelto ese problema de manera total. Holístico significa total. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdese, una vez la persona tiene contacto con la pornografía, tenemos que tener claro de que la mente guarda registro. La mente no borra, la mente guarda registro. Ahora, el Espíritu Santo. Escuche bien lo que les voy a decir. El Espíritu Santo no quita la pornografía. El Espíritu Santo lo que hace es fortalece la voluntad, nos hace robustos emocionalmente, transforma nuestra vida de pensamiento, ayuda a que el individuo decida abandonarla. Ahora, la oración, el ayuno, lo que sirven son como elementos de resistencia y lograr mayores procesos, lograr fronteras y ayuda al ejercicio de la rendición para nosotros poder vivir en pureza, en limpieza y que sea algo permanente. Ahora, quiero aclarar, la oración no sustituye el proceso de rendición. Escuche bien, la oración
no sustituye la rendición. Tiene que haber una disposición de la voluntad. Es por eso que el Espíritu Santo nos hace entender que orar no provee determinación de cambio. Nosotros tenemos que producir esa parte. El Espíritu Santo lo que hace es que nos guía. Acuérdese que la palabra es bien categórica cuando habla de la función del Espíritu Santo. Guía a verdad, a justicia y juicio. Una verdad que nos hace daño. Nos dice que nos apartemos de eso porque comenzamos a tener vida injusta ante los ojos de Dios y es dañino para nuestra conducta y evitar pagar las consecuencias de este tipo de mal. Ahora bien, la solución que Dios da ante este tipo de adicción son bien radicales. Mire, la solución de Dios, usted la puede encontrar como frases bíblicas, como dice Colosenses 3:5, hacer morir, crucificar la carne, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 24. Desvestidos del viejo hombre, como dice Efesios 4:24, y dejar atrás, como le escribió el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 3, versículos 13 y 14. Y todos estos pasajes que yo les acabo de mencionar tienen un denominador común, que requieren rendición. ¿Qué pasa cuando yo no me puedo rendir ante este tipo de condición? ¿Por qué la gente no se rinde? Razones: poca estructura emocional, pobre estructura espiritual, pobre ejercicio de voluntad. Y escuche, no importa el tipo de adicción, en Dios todo es posible. Vuelvo y repito, en Dios todo es posible, porque Él nos ha de ayudar a fortalecer estructura emocional, estructura espiritual y voluntad. Acuérdense que la voluntad es la que decide, es la que ejecuta. Ahora, ¿cuál es la disposición de Dios? Es ayudarnos en este proceso de adicción que tenemos. Él va a proveer los recursos cognitivos, los recursos conductuales, emocionales y espirituales. En otras palabras, manejo de pensamiento, forma de comportarnos, manejo de nuestras emociones y la aplicación del ejercicio de vida espiritual para convertirse en elementos de resistencia y poder contrarrestar este tipo de condición. Y nosotros como individuos no podemos o ignorar, mejor dicho, este proceso. Ahora bien, tenemos que ver que las adicciones no se remueven de manera inmediata. Es un proceso que abarca a toda la persona, puede tomar semanas, puede tomar meses, puede tomar años, dependiendo de la dedicación que haya tenido esta persona en la adicción. Entonces debemos crear lo que se llama expectativas reales. Es por eso que cuando creamos expectativas reales tenemos que entender que vamos a entrar en un proceso de lo que yo personalmente llamo teoterapia, terapia divina, y eso incluye el trabajo pastoral, el trabajo de el que está experimentando la situación y los ejercicios que el Señor provee a través de la palabra para crear una obra de sanidad interna de carácter holístico. Es por eso que el que supera la condición tiene que tener claro que tiene que aprender a vivir con residuos. Y un residuo quiere decir que eso va a dejar una cicatriz. Y le voy a explicar. Mire, todo lo que usted y yo tenemos en nuestra mente se queda guardado en un registro. Nuestra mente es una computadora y eso está guardado en algún momento. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que usted
haya sido sanado, van a venir pensamientos, van a venir imágenes, van a venir secuelas, van a venir lo que se conocen como pensamientos recurrentes. Y usted puede manejar la compulsión, que es ese urge, ese deseo de querer entrar de nuevo en ese tipo de adicción. Ahora, puede haber el caso de que el residuo desaparezca, pero todo va a depender de cuánto el individuo se ha adentrado en este tipo de condición. Ahora, las adicciones tenemos que ver, miren, la tentación nunca va a desaparecer. Y le voy a dar ejemplo. Jesús tuvo naturaleza perfecta, pero nunca él canceló su realidad. ¿Y por qué se lo digo? La Biblia dice que él fue tentado en todo. ¿Qué es la tentación? La tentación es todo aquello donde usted y yo tenemos la última palabra. Donde usted y yo no tenemos la última palabra, no puede ser considerado tentación. Y Jesús demostró lo que se llama mayordomía sobre el pecado. Ahora, tenemos que darnos cuenta que el cerebro guarda registro, la persona debe aspirar a una vida libre de pecado, el Espíritu Santo no va a cancelar la fragilidad humana y el Espíritu Santo va a proveer lo que se llama herramientas para desarrollar una mayordomía sólida sobre el pecado y sobre la tentación. También tenemos que ver que tenemos que manejar lo que se llaman detonantes. Y entiéndase detonante, que es lo que se llama lo que nos estimula para lidiar con esta situación. ¿Y cuál es el detonante? Detonante, vuelvo y repito, es el estímulo. En otras palabras, el cuerpo lo pide. Ahora, Satanás lo puede sugerir a través del pensamiento, pero eso es lo que se conoce como detonante. Y le voy a dar ejemplos. Están los sueños y los sueños con estímulo. Un sueño sin estímulo es fácil de manejar, pero un sueño que despierta estímulo para la pornografía, hay que trabajarlo porque el estímulo es el detonante. Y si nosotros lo reprimimos, el estímulo va a ceder. Ahora bien, si se ataca el estímulo con voluntad, el estímulo puede ser neutralizado. Si el estímulo no se reprime, nosotros, vuelvo y repito, vamos a ceder. Vamos a ceder porque en vez de enfrentarlo, lo reprimimos. Usted no se ha dado cuenta de que en nuestras congregaciones tenemos gente que están arrepentidas y gente que están reprimidas. He preguntado a personas a veces por qué la persona no ingiere bebidas alcohólicas. Y las respuestas que me han dado es porque la Biblia lo prohíbe y porque el pastor lo prohíbe. Cuando usted escucha respuestas como estas, estos son indicativos de que hay una persona reprimida y que en algún momento eso es como una bomba y en algún momento va a explotar. ¿Y por qué? Porque la persona lo que está es que aguantando el deseo, pero no enfrenta ese deseo, esa compulsión, ese urge. ¿Y cómo lo maneja? Diciendo, yo no bebo porque yo he convertido la bebida en un semidios y eso es nefasto para mi vida. Y por lo cuanto es nefasto, yo quiero comenzar a romper con eso porque eso me hace daño corporalmente, afecta mi relación de matrimonio o me afecta a mí como individuo soltero o me afecta a mí como hijo y sobre todo está afectando mi salud espiritual. Y ya la persona al tener conciencia cognitiva de eso, ya la persona no reprime porque entonces lo que hace es que neutraliza el estímulo y comienza a vivir de acuerdo a como Dios le dijo. Y entonces no lo hace
porque fue que el pastor o la Biblia se lo dijo, sino porque Dios permitió que a través del ejercicio cognitivo y el uso de la palabra del Señor se diera cuenta de los efectos nefastos que tiene eso. Wow. Mire, ¿entendieron esa parte? Señor. Perfecto. Bien. Los detonantes, que son los estímulos, acuérdese que los detonantes trabajan con estímulos cognitivos, entiéndase con pensamientos. Por ejemplo, mire, me encanta la adicción. Y como le digo a usted ahorita, esto ha sido el Dios en mi vida, pero yo he tomado la decisión de rendir este mini Dios ante el verdadero Dios. Esa es, ese es el ejercicio cognitivo que nosotros debemos llevar a cabo, reconocerlo. Ahora bien, vamos a tratar con la pornografía. Cuando se trata con adicción pornográfica, mire, el consejo no puede ir dirigido a la persona. Debe ir dirigido a la necesidad de la persona. ¿Estamos claros? Vuelvo y repito, debe ir dirigido a la necesidad, no a la persona. ¿Por qué? Porque la necesidad es la parte intrapsíquica, es la parte interna. Miren, ¿cuántos han leído la historia del paralítico del pozo de Betesda? Amén. Amén, ¿verdad que sí? Bien interesante. Usted sabe que ese individuo estaba allí paralítico 38 años y apareció Jesús. Y Jesús le hizo una pregunta que parecía, hablando entre nosotros, la pregunta parecía estúpida. ¿Por qué? Porque le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Cómo le contestaría un americano? Ah, no. ¿Verdad que sí? Porque claro que quiere ser sano, pero la pregunta no estaba dirigida a la persona. La pregunta estaba dirigida a la voluntad. Porque la voluntad es la que decide qué voy a hacer después de haber recibido este milagro. Usted sabe que hay personas que a veces Dios le ha preguntado qué tú harías si yo te sano. Y hay personas que han dicho, estoy loco que me sanes porque me quiero ir entonces a disfrutar del mundo. Y a veces es necesario que se queden enfermos. Porque si la enfermedad... Ajá, dígame. Entonces, en este caso, mire qué interesante eso, porque sí, porque él pudo haberle contestado, oye, pues me está bien en la condición que estoy. Claro que quiero. De repente hubiera sido una respuesta correcta del paralítico en ese momento. Y tiene, o sea, tiene sentido como de la perspectiva que usted nos la está explicando, porque de repente nosotros no lo hemos visto de la manera, pero realmente que es interesante porque y hasta un poquito medio grosero cuando a oídos de cualquier persona particular, que cuando usted dice que parece medio, como dijo usted, medio estúpido, algo así, ¿no? Medio estúpida la pregunta, pero no es estúpida la pregunta. Ninguna pregunta es estúpida. Entonces, pero es interesante, Junior, saber de que la respuesta de ese hombre por 38 años pudo haber sido, oye, si me miras en la situación que estoy, claro que quiero ser sano, pero como usted dice, no fue al hombre. Wow, es lo interesante ahí. Sí, acuérdese que las preguntas que Dios hace siempre van dirigidas a la voluntad. Por eso es que debemos tomar en cuenta cuando tratamos con una persona, tratar con la situación y tenemos que ver en cuenta cuál es la referencia de la persona. Jesús tomó en consideración la referencia del paralítico. Mira, él vio su entorno, aquellos detonantes que habían, cómo manejó el conflicto, cómo manejó esa situación. Y en las partes de las adicciones lo mismo. Cómo es el entorno donde la persona está viviendo, los detonantes o los estimulantes que está teniendo, cómo maneja el conflicto, cómo maneja ese urge o apetito, o cómo lidia con la tentación y cómo le afecta la personalidad, cómo ayudarlo a que él pueda predecir que está vulnerable ante este tipo de situaciones. ¿Estamos claros? Dios en las Sagradas Escrituras hace eso. Siempre que Dios quiere intervenir, la pregunta que Dios siempre hace va dirigida a la voluntad. Porque si va dirigida a nosotros, usted puede estar seguro que vamos a volver a caer en la misma situación.
Ahora, vamos a definir lo que es pornografía. Pornografía es todos aquellos materiales, imágenes que representan actos sexuales con el fin de provocar, escuche bien, excitación sexual del receptor. Esto es un negocio lucrativo y tiene esclavizada muchas almas. Y para mantener la clientela, tiene que incrementar los niveles de excitación. Por eso es que hay diferentes tipos de excitación. Entonces, a mayor es la excitación, mayor es la demanda del individuo que la consume. Por eso es que existe lo que se llama una pornografía básica, una severa, la que se conoce como hardcore o extrema. Y la pornografía está accesible hoy con mucha facilidad. Antes, yo recuerdo antes que eso usted tenía que tener una identificación y tenía que ir a la farmacia o a una librería y eso estaba envuelto en un paquete al vacío porque era una revista y no se la vendían a todo el mundo. Ahora está acceso hasta a los niños mediante un teléfono inteligente. Para que ustedes vean la seriedad que estamos tratando. Ahora, ¿cómo vamos a lidiar con la conducta sexual? Muchos usan la pornografía para evitar el dolor relacional. Tienen problemas de desconexión en su casa y utilizan a la pornografía como una concubina. Se refugian en una fantasía. Ahora, ¿por qué es una fantasía? Dice, bueno, eso no es una fantasía, yo estoy viendo ahí una actividad sexual. No, es una fantasía porque la persona de la pornografía no le demanda a usted, no le exige, no le reclama. Por eso es que usted lo prende y la apaga. Por eso que es una fantasía. El evento es real, lo que usted está viendo lo excita, pero en realidad usted es el que decide cuándo usarlo y cuándo no usarlo. Entonces, el que es adicto a la pornografía tiene pánico a la entrega emocional, porque la referencia que tiene de esa dinámica le genera temor, les genera inseguridad, le genera una experiencia que fue posiblemente negativa en su vida. Entonces, por eso es que los adictos a la pornografía no quieren tener vínculos y siempre generan barreras, misterios, fantasías emocionales. Entonces, ¿qué pasa? La pornografía no es el problema, sino que viene siendo el síntoma. El problema es que hay una débil estructura emocional, relacional. Por eso es que hay parejas dentro de la iglesia que aunque están viviendo juntos, hay un divorcio emocional conectado con lo que le señalamos anteriormente en la primera reunión. Y la persona lo que hizo fue que sustituyó la persona real que vive con él por una que está en una pantalla de manera virtual para cumplir con sus necesidades sexuales. O sea, ella es mi esposa, es la madre de mis hijos, pero la necesidad sexual yo la resuelvo aquí en la computadora. Y eso pasa en nuestras congregaciones. Ahora, el crecimiento espiritual. La vida de crecimiento espiritual está vinculada a las relaciones. Por eso es que Dios establece esa regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Amar al enemigo. Y habíamos dicho que amar es una decisión, no es un estímulo positivo, es una respuesta a una necesidad humana. Si yo logro al mal que se me hace retornarlo en bien, es un indicador de que en mí hay estabilidad emocional. Vuelvo y repito. Si logramos al mal que se nos hace retornarlo con bien, estamos dando indicador de que hay estabilidad emocional. En crecimiento espiritual, cuando una persona está holísticamente sana, entiéndase, totalmente sana, el conocimiento y la capacidad emocional se juntan. Por eso es que hay una fórmula que yo utilizo que se llama C más M es igual a S. ¿Qué significa? C, conocimiento, M, manejo, produce sabiduría. ¿Estamos claros? Mire, en las relaciones de pareja,
el hombre que consume pornografía está desconectado emocionalmente. ¿Y por qué hablamos de los hombres? Porque los más que están desconectados son los hombres en términos de esta adicción. Y están desconectados de las necesidades emocionales de su mujer o de su cónyuge. Y están desconectados de las necesidades de comprensión y afecto. Entonces se comportan, y a veces las esposas dicen, como un témpano de hielo. Por eso yo recuerdo que a veces a la oficina, cuando va personas, yo les pregunto al esposo, ¿cuántos años tienen de casado? Y él orgullosamente dice, yo tengo 35 años de casado. Miren lo que dijo, yo tengo 35. Y yo les pregunto a la esposa, ¿cuántos años tienen de matrimonio? Bueno, como 3 años. Y él se le queda mirando, pero ¿por qué como 3 años si tenemos 35? No. 35 es por el calendario, pero relacional, lo único que tenemos es 3 años. ¿Entendió el concepto? Una cosa es estar casado y una cosa es vivir en matrimonio. Son cosas distintas. Eso es bien distinto. Dígame. ¿Tengo la oportunidad de interrumpir un segundo ahí? Pues claro que sí, dígame. Fíjese mire que estos estudios son muy interesantes porque la verdad a veces lo hacen captar uno decisiones que de repente pasan desapercibidas. Y aquí me voy a poner yo en el asunto. Pues mi esposa tiene 27 años ya casi de casada. Vamos, 27 años de casados. Pero la pregunta que usted le hizo a esta pareja a mí me suena muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos 26 años de casados, pero el tiempo que hemos estado, que hemos disfrutado realmente de ese casamiento no ha sido los 27 años, porque de repente éramos jóvenes y no estábamos muy compenetrados en las relaciones, nosotros no estábamos compenetradas en ese entendimiento que tenemos hoy de adultos, y cuando ya tenemos un poco más de experiencia que nos ha dado a través de la escritura, nos ha dado mucha experiencia para poder manejar nuestra situación de pareja, nuestra situación de matrimonio. Entonces, interesante ese punto que tocó Pérez, porque me hace a mí entender de que realmente sí tenemos 26 años de casado, pero de matrimonio no tenemos toda esa cantidad de años, porque hasta hoy me estoy dando cuenta que cuánto vale para mí mi esposa y cuánto yo tengo que cuidarla hasta hace unos pocos años para el tiempo. Y déjeme decirle, hermano, usted no es el único. Yo creo que todos estamos en ese mismo bote. O sea, yo puedo llevar 35 años de casado, pero a lo mejor lo que llevo de matrimonio son 5, 10, 15, 20 años nada más. Quiere decir que el otro resto estuve haciendo algo que estaba inapropiado y que había generado una desconexión. Por eso es bueno que en la consejería pastoral, acuérdese, la pregunta va dirigida a la voluntad. Nosotros los hombres respondemos racionalmente, pero las mujeres responden de carácter emocional. Por eso es que se le pregunta cuánto tiempo llevas de matrimonio. Ellas entienden lo que quiere decir eso. Ahora, cuando las personas entran en desconexión, en este caso, lo que sucede es que entonces no puede leer al cónyuge, porque ya encontró lo que se llama otro foro de interés. Y este foro de interés viene siendo la pornografía. Entonces, la pornografía se usa para cumplir entonces con las demandas que le estaba dando el cónyuge. La mujer de la pornografía, acuérdese, no le va a pelear, nunca le va a demandar y está ahí cuando usted la necesita. Es por eso que el individuo que tiene una pobre conexión con la realidad opera en un mundo de fantasía. ¿Por qué? Porque vive en un mundo donde no se le exige. Y eso es lo que se llama fantasía. Bien, también tenemos que ver que cuando lidiamos con personas con esta adicción debemos explorar cuál es el estilo relacional. Si el tipo que tiene es una vinculación que se ajusta a la realidad, si esto se ajusta a la realidad, en la cual debe haber un compromiso relacional y la adicción, entonces puede ser trabajada. Ahora, recordemos que las relaciones son como la salsa tabasco. ¿Sabes lo que es la salsa tabasco, verdad? La salsa tabasco, usted se goza, pero también sufre. Y eso es lo que pasa con la salsa tabasco. O sea, hay momentos que se pasa bien en la relación y las relaciones te nutren, las relaciones te enriquecen, las relaciones te dan vida, pero
Hay momentos donde las relaciones nos retan y nos entristecen y nos marcan. Por eso es parte de la realidad relacional de este mundo donde nosotros vivimos. Y Jesús lo advirtió y nos dio herramientas para todo tipo de crisis relacional. Es por eso que las personas con crisis en pornografía no tienen esas herramientas. Entonces, ¿qué pasa? La persona, todo es un aislamiento. Está la persona, pero no está. Tiene frustración y continúa viviendo una relación ilusa. El individuo ve a su pareja, pero no lo ve lo que es realmente. Y usted sabe cómo se le llama eso. Cuando usted no ve, eso se llama distorsión paratáxica. Significa que el individuo ve a su pareja conforme a su necesidad. Ya dejó de verla como un vaso frágil, dejó de verla como parte de la creación de Dios, ahora es un objeto para mi necesidad sexual. Entonces, siempre está en aislamiento. El que practica la pornografía está como una especie de ostracismo. Está también brincando de pareja en pareja, que eso es lo que se llama la promiscuidad, y se refugia en la pornografía. Ahora, la pornografía, los adictos la usan como un calmante. ¿Usted sabía eso? Para regular emocionalmente. Miren, ¿por qué yo les digo esto? Porque los que son adictos a la pornografía experimentan el mismo estímulo de los que usan cocaína. Eso está comprobado científicamente. Entonces, la persona, ¿qué pasa? No analiza, no razona, funciona de manera automática, actúa de manera compulsiva, pierde inhibición, saben que están haciéndolo mal, pero no miden las consecuencias. Por eso es que usted nota que el que es adicto puede utilizar la computadora de los niños para ver pornografía, no importando las consecuencias. Entonces, cuando se llega a ese nivel, usted sabe lo que ocurre. Hay un compromiso neurológico. Eso es lo que le pasa a otras personas con otras adicciones como la marihuana, la cocaína, los juegos. Tienen un compromiso neurológico. Ahora bien, la pornografía a nivel de las relaciones. Miren, puede afectar la relación romántica y de pareja entre un hombre y una mujer. La mujer por naturaleza, escuche bien, tiene mejores herramientas de vinculación en comparación al hombre en el manejo de la pornografía. El hombre no tiene herramientas, el hombre tiene que desarrollarlas, tiene que construirlas. Usted puede buscar referencias en Efesios 5:16, cuando dice a maridos, amar a vuestra mujer. Eso es construir. Tiene que sustentarla, tiene que cuidarla. Entonces, el hombre que no lidia con sus retos relacionales, su pareja lo va a nutrir con la imagen de la pornografía. Entonces lo que hacemos es que como ella no me nutre, yo voy a buscar este foro porque este foro sí me nutre. Ella sigue siendo la madre de mis hijos, sigue siendo mi esposa, pero entonces no me doy cuenta que ya no tengo relación de matrimonio con ella. ¿Entendió, hermano? Ahora, el concepto. Sí, señor. Amén. Entonces, vamos a hablar de la proliferación. Mire, el Internet es el de mayor consumo. Este promueve el anonimato y da accesibilidad. En otras palabras, todos tenemos acceso a este recurso. Entonces, en el aspecto espiritual, cuando creamos relación con Dios, para manejar este asunto, estamos creando fronteras. Aprendemos a no poner nuestros ojos a todo, porque eso es lo que nos ayuda el Espíritu Santo. Y aprendemos a proteger las ventanas de nuestra alma. Acuérdese, usted no mira por los ojos, usted mira por el cerebro. El ojo es para enfocar. Una vez que nos exponemos a la pornografía, esa imagen, ¿qué pasa? Se adhiere a la mente y déjeme decirle, luego que se adhiere a la mente es difícil de olvidarla. Se puede convertir en una imagen cíclica. Escuche bien, eso no se olvida porque ya eso está registrado en la mente.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los puntos de vista en la relación en una persona que consume pornografía? Pues fíjese, percibe su pareja con una amenaza en la relación, lo ve como una amenaza. El hombre interpreta la infidelidad como consumir el acto, no visual. Acuérdese, para un hombre identificar que cometió adulterio tiene que acostarse con una mujer. Para una mujer, el adulterio no necesariamente el hombre se tiene que acostar. Simplemente con flirtear, tener ese flirteo, esa comunicación, esa comunicación picante, ese lenguaje corporal, ya eso se define como adulterio. ¿Usted sabía eso? Y déjeme decirle, eso que yo lo estoy diciendo no es nuevo. ¿Usted sabe quién fue el que lo dijo primero? Jesús. Jesús dijo, si el que codiciare a otra mujer, el tal comete adulterio. Codiciar quiere decir aquí que está usando la imaginación. ¿Para qué palabra codiciar? Nosotros no la asociamos con imaginación. Jesús rompió con el esquema de la práctica como el efecto del adulterio. No. El efecto del adulterio se inicia en el pensamiento. Por eso es que las mujeres identifican el concepto del adulterio como lo identifica Jesús. Nosotros lo identificamos con la práctica, con el coito, con la relación sexual. Ya eso es lo que se llama el efecto de la voluntad. Ahora bien, para la mujer, escuche bien, vuelvo y repito, la infidelidad es más emocional y física que física. Porque, por ejemplo, cuando la mujer le pregunta al marido, ¿tú sientes por esa persona? Ya cuando esa mujer siente que le están quitando la alfombra del piso, porque ya ha sido sustituida. Por eso es que nosotros los hombres en la pornografía lo que decimos, si yo no estoy haciendo nada malo, lo que yo estoy viendo es una imagen. Mire, se ha dado casos de parejas donde han invitado a un tercero, en este caso otra mujer, a participar de una relación sexual. Entonces el marido le estaba diciendo a la esposa, mira cómo ella lo hace mejor que tú. Y usted sabe lo que estaba haciendo ese hombre, la estaba denigrando bajo el acto sexual con otra persona en su presencia, porque ella quiso complacerlo en su fantasía. Y lo que hizo fue que denigrarla, desvalorarla. Eso es una condición. Ahora, ¿eso puede llevar al divorcio? Pues claro que sí. ¿Pecaron? Claro que pecaron. Acuérdese, hay una serie de cosas que nosotros no sabemos que conllevan y llevan al divorcio. Cuando Jesús habla del divorcio, que dice, a menos que no sea por causa de fornicación. Lo que pasa es que nosotros pensamos que ahí fornicación se refiere a acto sexual. Esa palabra fornicación no se refiere ahí a acto sexual. Se está refiriendo a lo que se llama distorsión de la conducta. Una de las religiones que sostiene esta postura es la Iglesia Católica Clásica, donde dice que para que haya causal de divorcio, por lo menos tiene que haber fraude, condición mental, homosexualidad, violencia doméstica. Y violencia doméstica no necesariamente tiene que ser física, puede ser emocional. Fraude, que la persona decía que se llamaba Juan, pero el nombre era Pedro. O ella se llamaba Susana y el nombre verdadero era Beatriz. Eso es fraude. Condición mental, que la persona tenga una condición de una esquizofrenia severa, una condición donde no le permite lidiar con su mundo real. O sea, son causales de divorcio. ¿Estamos claros? Por eso es que a veces muchos de nosotros empezamos en nuestras iglesias, fulano se divorció y se casó, está cometiendo adulterio. Usted y yo no conocemos el trasfondo de esa decisión. A lo mejor fue una infidelidad. En el momento en que hay infidelidad, ya la persona que cometió la infidelidad hace libre a la otra parte.
Por lo tanto, la otra parte se puede volver a casar. Ahora, si la otra parte quiere perdonarla, la puede perdonar, pero perdonar no significa que va a volver con ella. ¿Y qué pasa si el caso se da que la relación sexual la tiene con una persona del mismo sexo? ¿Había pensado en eso? Y se da con la misma situación, pero entonces, ¿qué pasa? El cristiano o la cristiana lo perdona, pero no se puede reconciliar con él. Perdonar y reconciliar no es lo mismo. Perdonar es, yo perdono lo que hiciste, pero yo no puedo continuar con tu vida que está depravada. Y la persona queda libre. Pero si la persona perdona y quiere restaurar, usted y yo no sabemos los niveles de resistencia que tiene esa persona para manejar su crisis y volver a restaurar la relación. Para que usted vea lo complicado que es todo esto. Es por eso que en las relaciones de pornografía, cuando la mujer es sustituida, lo que se siente es amenazada. Por eso es que ella se pregunta, ¿qué es lo que él busca ahí que yo no le puedo dar? Acuérdese, eso es lo que pasa. Si la mujer ve la imagen de pornografía y ella percibe que no puede competir con esa persona. Acuérdese, esas personas de pornografía son profesionales. Ellos ganan más dinero que nosotros. Su trabajo es producir excitación. Entonces, la imagen de la pornografía genera en la mujer una inseguridad sorprendente. Entonces, el hombre no puede superar o no puede supurar su pareja. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a tener problemas. Miren, una mujer puede superar que su marido tenga sexo con otra mujer y lo perdona, pero un hombre no supera que su esposa haya tenido sexo con otro hombre. Para que usted vea cómo está construida la constitución, cómo está constituida emocionalmente. Entonces, ¿qué pasa? En la pornografía, mayormente las mujeres no pueden superar lo que esta mujer está haciendo porque su trabajo es de excitación. Y miren, ¿usted sabe cuál es la mejor estrategia? Cero tolerancia. No meterse en ese terreno. Tan sencillo como eso. Miren lo que Jesús dijo con el adulterio. Escucharon de los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que basta con que un hombre codicie, vuelvo y repito, una mujer en su corazón ya cometió adulterio. Ya no es el acto, Jesús está diciendo, ahora es la película. Es la imagen que se genera. Es la codicia, es la película. Por eso es que ahí es donde vienen a ver los problemas. Entonces, cuando un hombre mete a una mujer en su corazón, lo hace un adúltero. Porque entonces cambia de actitud, la relación cambia de apetito sexual, cambia de efectividad. Entonces, cuando las mujeres ven esos cambios en la estructura, ¿qué pasa? Lo primero que hacen es investigar si hay otra mujer. Entonces, hay personas que están involucradas en la pornografía, están propensos a relaciones alternas y están propensos a relaciones extramaritales. Hay personas que le encanta el flirteo, que es esa comunicación caliente y picante. Hay mujeres que, aunque no practican la pornografía, les gusta hacer flirteo porque les gusta experimentar el éxtasis de tener un hombre cautivo. Entonces, la mujer no tiene que ser sexual. Le basta que el hombre esté conquistado con eso. Entonces, el hombre se pone más crudo porque a mayor ella lo va excitando, lo va manipulando. Y el comportamiento pasa ya de la línea romántica. Ya es más físico, es más carnal, es lo que se llama lujurioso. Entonces, desea realizar su fantasía. Entonces, ¿cómo la desea realizar? Porque lo vio en la pornografía y lo quiere practicar con su cónyuge o con su amante. Y tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo en una era donde el sexo es un dios. Entiéndase, la sexualidad es una función, no es un dios. El individuo tiene que desbancar en su mente y bajarlo de ese tope. Dios da acceso a la sexualidad,
pero Dios desea que tengamos una relación íntima, pero en su orden, para que no se convierta en desorden. Entonces tenemos una cultura que está esclavizada al sexo, políticos, banqueros, ministros, profesionales, el campo de la construcción, todos se hemos convertido en adictos a este tipo de conducta. Entonces, el Espíritu Santo lo que quiere es restaurar la sexualidad. Él nos hace entender que pornografía es igual a infidelidad. Ahora, ¿cuáles son los traumas? Escuche bien. Para una mujer ver a su pareja explorando en la pornografía, eso es un trauma. Y esta conducta es una metida de pata, si no es lo que se conoce como una acción voluntaria. Eso no fue un accidente. Eso fue que lo hizo mayormente, esto es el caso de los hombres. Entonces, los traumas en su totalidad no cierran. Los traumas, yo les dije que dejan residuos. Si el trauma controla, quiere decir que es un indicador que no hay sanidad interior en esa referencia. Y si el trauma me controla, quiere decir que continúo en crisis. Las personas que experimentan con pornografía quieren experimentar lo que se llama cero residuo. Eso no va a pasar. Siempre va a haber residuo. Lo que usted va a tener son estructura emocional sólida para poder contrarrestar la situación. Para tener cero residuo, hay que cancelar el episodio y la mente no borra el episodio. Porque el cerebro guarda registro. Hay que manejar el registro. Y el registro es lo que yo le había dicho anteriormente a ustedes, que viene siendo la cicatriz. Y usted está siendo justo y yo estoy siendo justo cuando estamos haciendo esto. O sea, es como, miren cómo se trabaja cognitivamente. Miren, yo pasé por la experiencia y he tomado la decisión que ese residuo no me controle, no me domine. Y eso que estamos diciendo aquí es un ejercicio cognitivo para producir sanación interior. Tenemos que aprender a vivir con ese residuo, con dignidad, porque nos convertimos en víctimas, pero ya no somos víctimas. Recordemos que los traumas afectan la neurología y afectan la personalidad, o sea, mentalmente y conductualmente. ¿Qué pasa cuando se consume con pornografía? Los individuos que la consumen exigen a sus parejas demandas, exigen expectativas y las parejas no pueden cumplir porque están compitiendo con una imagen que ellos crearon. Entonces, los adultos les gusta tomar la referencia de la pornografía para llevarla a cabo. Ahora, muchas mujeres y hombres son sometidos a estas experiencias que luego resultan lo que se llama una violación a su conciencia. El ejemplo que yo les mencioné de esta mujer que quiso complacer a su esposo, trayendo otra mujer para tener lo que ellos le llaman un trío. Y ella salió trasquilada. Entonces, ¿qué es lo que trajo esto como resultado? Que su valía fue reducida, fue denigrada. Entonces, para ser libre de esta condición, hay que abrazar la realidad y hacer paz con ella. Si no estamos dispuestos a hacerlo, yo quiero decirle que el Espíritu Santo te puede ayudar porque no te puede ayudar porque vives en otra dimensión. No nos va a poder ayudar el Espíritu Santo porque para que el Espíritu Santo trabaje tiene que haber una rendición de parte mía. Es por eso que la relación sexual está diseñada para vincular. Miren, relación sexual es una función, por eso es que la relación sexual y se hace con otra pareja que no es nuestra pareja, se convierte en pecado. ¿Sabe por qué? Porque la relación sexual constituye ser el cenit y el cenit es el cúmulo, la cúspide. Por eso es que Dios prohíbe la fornicación. ¿Por qué? Porque mediante una relación sexual se vinculan las almas.
Por eso es que hay hombres que dicen, yo tengo parte de esa mujer en mí, yo tengo parte de esta mujer en mí. El hombre que es promiscuo es así, ha tenido vinculación con otras almas a través de la relación sexual. O sea, cuando individuos tienen sexo casual, lo que hacen es que las almas se vinculan y esto reduce cada vez más la valía de la persona que fue utilizada, en este caso la mujer. Ahora bien, un hombre se puede acostar con 1000 mujeres y nunca se le va a olvidar, como yo les dije ahorita, porque va a decir que tiene un pedazo de ella en su ser. Y en esa esfera, el sexo constituye ser algo espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se trata con pornografía, se debe tomar en consideración el aspecto neuroquímico y el aspecto neurobiológico. ¿Qué significa? Porque son partes esenciales que hay que realambrar en el cerebro, porque ha ocurrido un cortocircuito neuronal en la vida de la persona. Entonces, el adicto a la pornografía experimenta una continua compulsión, que es una necesidad, un mandato, un urge o un craving, como le llaman en inglés. Entonces, hay que construir lo que se llaman nuevas autopistas y alambrado cerebral para romper con la adicción, y se adquiere a través de lo que se llama terapia cognitiva y conductual, que significa quiero aprender a reflexionar de mi crisis, identificarla y quiero salir de ella. Ahora bien, por ejemplo, un ejercicio cognitivo, le voy a decir, por ejemplo, esa persona es un instrumento para mi gratificación sexual. Esa persona es propiedad de Dios y Él me ha llamado a ser puro y honesto. Y ahí yo empiezo a romper con todo esto. Tengo que empezar a reestructurar para que se produzcan nuevos pensamientos. Acuérdense, esa persona es un instrumento para mi gratificación sexual y esa persona es propiedad de Dios. Y Él me ha llamado a ser puro y honesto con esa persona. Por eso es que cuando hacemos este ejercicio cognitivo, comenzamos a construir nuevas autopistas. Y se comienza un proceso de lo que se llama reafirmación. Yo elijo cancelar, eso es reafirmación. Yo perdono y suelto, eso es reafirmación. Yo comienzo a construir nuevos pensamientos, eso es reafirmación. Y este ejercicio cognitivo, al hacerse repetitivo y continuo, comienza a romper el trauma. Y con el tiempo, los recuerdos pueden volver, pero no harán efecto porque hay una nueva estructura emocional, hay una ruta emocional y hay un alambrado cerebral que es funcional. ¿Y usted sabe cómo se define eso en el término de la fe? Eso se llama sanidad interior. Eso es sanidad interior. Entonces, hay 4 etapas en la adicción. Está la experimental, está la de diversión, está la del uso continuo y está la etapa de abuso. Hay personas que experimentan y no pasan de ahí. Hay personas que pasan de la experimentación a la diversión y en la diversión son cautivados y comienzan a utilizarlo como uso continuo y después se convierte en una adicción porque su estructura emocional quedó débil. Hasta aquí esta sección. Quiero saber si tienen preguntas y cómo les pareció esta sección. Amén. Mira, yo tengo una pregunta. Dígame. Y es acerca de que, ¿por qué el hombre se cohíbe tanto de esto? Mira, yo 2 o 3 veces quise entrar en estos temas en la reunión de caballeros. Y me hicieron ver como que yo venía de otro planeta a hablar cosas que ¿qué es esto? Y como tú dices, habiendo una necesidad, porque son herramientas de que en la iglesia no se habla, es esto, la pornografía. Y mucha gente está cayendo en estos baches porque no se abre a hablar y se está refugiando más en eso, pero
yo digo, ¿por qué al hombre le cuesta más? A mí me ha tocado, y cuando he hablado de estos temas, como te digo, como que fue un bicho raro o algo, o está loco de nada, o esos problemas son para él y no para mí. Y como digo, como tú dices, en una relación con Dios, Dios te hace ver qué necesidades hay para nosotros. Y recordemos de que esto es educación bíblica, fundamentos que a través de la palabra Dios nos da la herramienta para poder trabajarlas y traerlas a la iglesia y poderlas ejercer a través de nuestra vida cotidiana para poder tener familias saludables. Pero ¿por qué al hombre le cuesta entender, reconocer esto y volver en sí que hay una necesidad para poder trabajar esto? Que hay una necesidad de tomar esas herramientas. Como que no sé, como que le da vergüenza y siempre he visto eso, fíjate, que como que la persona se cohíbe. Sí, y déjame decirte, eso que acabas de mencionar es crucial porque la iglesia de Cristo tiene que ser pertinente a los problemas actuales. Cuando nosotros no somos pertinentes y no queremos tratar esos problemas, estamos a veces diciendo los hay, pero no los vamos a tocar porque tenemos un concepto místico y extremadamente espiritualizado que solamente Dios es el único que puede trabajar con eso. Nosotros le hemos presentado a ustedes que hay una función que va a hacer el Espíritu Santo, pero hay una función que el Espíritu Santo no va a hacer. Por eso es que nuestras vidas espirituales están en estado tétrico y estamos siempre en un sub y baja espiritual porque no hay un estado de rendición en nuestra vida. No queremos reconocer nuestra realidad existencial y al no reconocer nuestra realidad existencial somos creyentes mediocres y nuestra vida espiritual se encapsula en asistir al templo, en participar, y eso es el cristianismo. El cristianismo no es eso. La fe cristiana es un proyecto de vida, un proyecto en la cual nosotros procuramos día a día vivir conforme a lo que Dios ha demandado con una serie de retos que se nos van a presentar. Y hay días, hermano, donde hay días que vamos a estar fuertes, nos vamos a sentir fuertes, y hay días que nos vamos a sentir débiles, pero vamos a permanecer porque entendemos que esto es parte del proceso de restauración, porque somos seres que Dios nos hizo para que manifestemos emociones y que el foro que utilicemos sea el foro apropiado, la presencia del Señor primeramente, y hablar con hermanos serios que nos pueden ayudar a nosotros a encaminarnos a romper con este tipo de adicción que tanto daño está haciendo dentro de las congregaciones. Sí. ¿Algún otro comentario? La consejería bíblica es el reconocimiento de que las Sagradas Escrituras son suficientes para lidiar con cualquier problema personal o interpersonal que no esté relacionado con un diagnóstico físico o médico en la vida de un creyente en su vida. En realidad, confrontamos situaciones en el diario vivir. La pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que la iglesia enfrenta de manera interna y cómo confronta estos? ¿Qué tan pertinente es ante las necesidades de la feligresía y cómo los encamina mediante la consejería bíblica a soluciones reales y comprometedoras? A través de este espacio esperamos proveer información que pueda ser de ayuda y a la vez también de edificación para que podamos entonces manejar las situaciones internas y continuar en la marcha de la fe para poder ser creyentes funcionales ante las crisis que puedan sobrevenir. Les habla el profesor Junior Pérez y esperamos que este espacio pueda ser de bendición a vuestras vidas. Bendiciones.